Movimiento País obtuvo en la última elección una mayoría que no será de 2/3 partes como en el actual periodo, lo cual le ha permitido incluso hacer cambios a la Constitución. Sí han logrado una mayoría absoluta que les permitirá blindar el modelo que han desarrollado durante 10 años en el país. Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea, reelecta el pasado 19 de febrero como asambleísta nacional. Muy buenos días. Un saludo muy especial, Lenin, en esta mañana de viernes, al igual que a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Con este escenario, mayoría absoluta, en un eventual triunfo de Lenín Moreno habría gobernabilidad. Se continuaría con la dinámica de coordinación entre Ejecutivo y Legislativo. En caso contrario, ante un eventual triunfo de Guillermo Lasso, ¿permitirían ustedes el desmontaje del modelo económico implementado? ¿Permitirían el paso de la anunciada propuesta de eliminación de 14 impuestos, por ejemplo, donde el candidato Lasso dice que esto representa 3.000 millones y que lo que se recauda en total con todos los impuestos es 24.000 millones, que los 3.000 millones se quedarán en manos de los ciudadanos para fomentar producción y empleo? ¿Estarían dispuestos a darle paso? Bueno, yo creo que ese es un caso no consentido. Estamos trabajando sumamente fuerte para consagrar esa victoria que ya la tuvimos el 19 de febrero en las urnas, gracias a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Es decir, nos distancian más de 1 millón de votos entre el candidato Lenín Moreno Garcés, que es el verdadero candidato del cambio, y del candidato banquero Lasso. Es decir, eso nos permite sin duda alguna marcar la agenda legislativa del 2017 al 2021 para garantizar absoluta gobernabilidad, pero sobre todo garantía y ampliación de derechos, que parece que eso no se está comprendiendo claramente en el debate político actual, especialmente por parte de la propuesta de campaña del candidato Lasso. Es decir, cuando estamos hablando de la posible privatización de salud, privatización de educación, privatización de la seguridad ciudadana, la nueva propuesta que para el candidato vicepresidente Andrés Páez, ya lo hizo cuando fue diputado, con su puño y letra promover las normas para la tercerización, es decir, la explotación laboral del siglo XXI. Eso yo creo que todos los ecuatorianos y ecuatorianas nos estamos dando cuenta de las verdaderas intenciones que tiene un candidato que viene desde una lógica de acumulación del capital, y eso se traslada a las políticas públicas. Nosotros seguimos con firmeza, trabajando con la gente, para la gente, socializando nuestro plan Toda una Vida, plan de vivienda social, pensiones jubilares para las personas de la tercera edad, para aquellos que están todavía en estado de vulnerabilidad, porque tenemos que seguir el camino de la salida de la pobreza. Aquellas mujeres que hoy pueden ser parte de la población económicamente activa a través de la economía popular y solidaria, aquellos jóvenes que van a seguir estudiando, además en las 40 nuevas universidades técnicas y tecnológicas. Es decir, hay una brecha gigantesca que distancia el plan de gobierno de nuestro candidato Lenín Moreno para seguir cambiando y transformando la patria ecuatoriana. Licenciada Rivadeneira, ahora sabemos que existen escenarios no consentidos. Sí, ustedes no consentían llegar a una segunda vuelta. ¿Qué pasa si gana el candidato Lasso? ¿Cuál va a ser su actuación como bloque desde la Asamblea Nacional? ¿Darán paso a la propuesta? Él se lo preguntaba hace un momento, de los 14 impuestos, la eliminación de los 14 impuestos, o dirán, no, no queremos eso, no consideramos que esa sea la vía. Bueno, revisemos cuáles son los impuestos que plantea retirar el candidato banquero Lasso. Es decir, solamente entre los 14 está, por ejemplo, la salida de divisas del país. Es decir, él quiere privilegiarse a él mismo, poniendo o evitando pagar impuestos de toda la inversión en más de 40 empresas offshore que han sido ahora clarificadas y en base a una investigación de un diario y un periódico argentino que muestra claramente cuál es la incorporación no solamente del candidato Lasso, sino de su familia y de su grupo allegado en más de 40 empresas offshore en 3 paraísos fiscales. Es decir, las políticas que está promoviendo ahora como candidato son las que permitirían, en un caso no consentido, pues evitar que él y aquel grupo minoritario que se ha privilegiado por la salida de capitales y por las inversiones en paraísos fiscales puedan hacerlo ahora con mayor libertad. Recordemos además que esa propuesta tiene que ser revisada después de las elecciones, cuando el 55% de la población electoral aprobó una consulta popular para prohibir que candidatos a cualquier nivel de gobierno como funcionarios públicos puedan tener inversiones en paraísos fiscales.
no porque se esté diciendo que hoy sea ilegal, sino que es inmoral, no es ético que una persona que apueste por el desarrollo de su país saque sus divisas a paraísos fiscales con el fin de evitar el pago de impuestos en su propio país. $1 invertido en paraísos fiscales es $1 menos en salud, $1 menos en educación, $1 menos en la producción nacional que tanto se necesita para generar empleo digno. Y esta no es una propuesta que ahora solamente recae en Ecuador, sino que las Naciones Unidas ya las está acogiendo como propuesta para que todos los estados parte apostemos para la terminación de paraísos fiscales. Ahora, así que yo creo que con todo lo que ha pasado, el candidato Lasso tiene que revisar claramente cuál es su plan de propuesta, porque a leguas se nota que es parte de la demagogia institucionalizada de los partidos de derecha en el Ecuador. Ahora, el candidato Lasso ha señalado que intentaría construir consensos con el bloque de Movimiento País y lo ha expresado en los siguientes términos. Lo invito a escucharla. En democracia uno tiene que tener la entereza de conversar con el adversario político, no con el enemigo, con el adversario político. Y yo confío en que en Alianza País hay buenos ecuatorianos que comprenderán que el ciclo del correísmo ha terminado. Tenemos que construir, armar un gobierno con un plan de gobierno ya no partidista, sino mucho más amplio, que acoja las propuestas de los distintos sectores de la sociedad ecuatoriana. Y si en el caminar nos encontramos con ese escenario extremo de absoluta ingobernabilidad, yo no descarto un llamado a la Asamblea Constituyente. En País cuentan con un argumento ideológico que suena bastante sólido. Consideran que los problemas económicos del país no serán resueltos a través de la eliminación de impuestos. ¿A qué se vería abocado el país entonces? ¿Se debe visualizar una probable situación de bloqueo? Bueno, así como dice el candidato Lasso, confiamos en acuerdos, por supuesto, un acuerdo permanente entre el sector público y el sector privado para seguir evaluando las políticas económicas productivas, para seguir garantizando que este país logre la salida de la pobreza como lo ha hecho en estos años con más de 2 millones de ecuatorianos. Y en eso siempre va a haber un diálogo abierto, absolutos para receptar propuestas desde la Asamblea Nacional con la mayoría parlamentaria, pero jamás poner en duda los principios constitucionales de educación gratuita, de salud gratuita, de empleo digno, salario digno, de no tercerización y explotación laboral. Así que me parece, insisto, que así como dice el candidato Lasso, confío, nosotros también confiamos como pueblo ecuatoriano que ahora esclarezca toda su vinculación de las empresas offshore y de sus paraísos fiscales. Nosotros vamos a continuar desde la Asamblea promoviendo políticas económicas productivas como lo hemos hecho en los últimos años. Gracias a la ley de alianza público y privada, hoy hemos podido garantizar inversión privada nacional y extranjera para continuar con las grandes obras emblemáticas que hemos empeñado durante los últimos años, que buscan justamente la salida de ese país postpetrolero, es decir, tenemos que pensar en el postpetróleo y para eso seguir apostando por los proyectos emblemáticos, por el cambio de la matriz productiva, que ahora se generará como base desde el campo, como lo ha dicho claramente nuestro candidato presidente Lenín Moreno, es de las apuestas más reales que tenemos para seguir trabajando una legislación que garantice, amplíe derechos, trate la coyuntura económica y política nacional, es decir, no podemos hacernos de la vista ciega cuando todavía tenemos una alta población en pobreza y en pobreza extrema a la que tenemos que dar solución. El candidato Lasso ha señalado también que podría convocar a una asamblea constituyente. ¿Estaría el bloque de Alianza País dispuesto al desafío? ¿Los consideran viables? Mire, a mí me parece, es una de las propuestas más demagógicas que se puedan realizar en un momento en el que el Ecuador necesita estabilidad, necesita propuestas serias, necesita propuestas que sean sustentables, sostenibles. Eso es lo que garantizó la Constitución de Montecristi, no solamente derechos que parten de conquistas históricas de pueblos, de organizaciones, de nuestras nacionalidades que desde el artículo número 1 son reconocidas a través del Estado plurinacional e intercultural. Aquellos estudiantes que cuando nos movilizamos en Montecristi logramos la educación gratuita y universal. Eso es lo que jamás puede estar en juego y es lo que está recogido en nuestra Constitución de Montecristi. Así que revisémoslo, por supuesto, pero todo lo que no tenga que ver con irrumpir las conquistas sociales, los principios básicos de un pueblo que se despertó, que está vibrante, que no va a permitir que sus derechos fundamentales tengan retroceso, como lastimosamente hoy está pasando con el presidente de derecha, Macri, en Argentina, que es el símil justamente de Lasso en Ecuador.
Es decir, aquellas propuestas de millones de empleos, de garantías para continuar con derechos, hoy se han visto altamente afectados con el regreso de las políticas neoliberales. 1 de cada 3 argentinos ha vuelto nuevamente a la pobreza después de años de haber recuperado una clase media, de haberla fortalecido, de haber logrado salida de la pobreza. Ahora, para licenciada nosotros, Rivadeneira, eso no está en juego y no puede ser tachado tampoco por un cambio. A Macri lo elige una mayoría de argentinos cansados, hastiados de los abusos de poder y de los escándalos de corrupción. El Consejo de Administración Legislativa designó una comisión para que investigue los Panama Papers. Al final, lo único que se ha concretado es una consulta popular donde triunfa la tesis del gobierno. Y eso tiene que implementarse. Pero ¿qué pasa con las redes de corrupción? En el tema Petroecuador hay decenas de juicios. En el caso de Brecht no hay nada. El fiscal busca un acuerdo de reparación, pero ¿qué pasa con quienes cometieron las irregularidades? Funcionarios públicos que están sujetos al control político y a la fiscalización de la Asamblea. Bueno, primero, para no dejar en el aire el caso argentino, que me parece gravísimo lo que está pasando realmente y que ha sido invisibilizado por los medios de comunicación monopólicos aquí en el Ecuador, justamente para evitar ese símil entre Lazo y Macri. Yo creo que es fundamental que los medios de comunicación vayan, evidencien las movilizaciones diarias en contra de un régimen que realmente está apostando por el retorno a la pobreza, no solamente de la clase obrera, más de 200.000 personas despedidas en este año, sino además del sector empresarial, pequeñas y medianas empresas que están altamente afectadas. Yo le pediría, por favor, licenciada, que nos centremos en la pregunta y no hablemos de la situación argentina, porque podríamos también, en otro momento quizás podemos hablar de las marchas en Argentina y también de las marchas y de la realidad en Venezuela, del hambre, de las filas, de los sellos, de los presos políticos. Centrémonos a los Panama Papers, centrémonos en los casos de corrupción y qué es lo que han hecho o cuál es la deuda con la que ustedes desde la Asamblea se quedan en este tema. Sí, yo me centro, pero una de las cosas que no podemos permitir, y con todo respeto a la ciudadanía que nos está viendo, es que todos los días los medios de comunicación monopólico aclaren y visibilicen lo que quieren aclarar y oculten lo que quieran ocultar en un momento electoral previo a la segunda vuelta. Así también fue con el golpe parlamentario en Brasil a destituir a la presidenta legítimamente electa Dilma Rousseff, o todo lo que hicieron como persecución mediático con Evo en Bolivia, o también lo que han hecho durante estos 10 años de revolución ciudadana en el país. Pero en definitiva, como usted dice, encantada de venir nuevamente para conversar de los temas de la región que me parecen sustanciales en este momento político y coyuntural de Ecuador y de la región. Con el tema de fiscalización, nosotros recordemos que en febrero del 2016, cuando salió el escándalo, los papeles de Panamá, en donde está involucrado altamente empresas offshore e inversiones privadas que llegan a 30.000 millones de dólares de la economía ecuatoriana invertidos en esos paraísos fiscales evitando pagar impuestos, justamente se hizo toda una investigación que fue desde la Asamblea donde se alertó el involucramiento de más de 60 funcionarios públicos que fueron puestos en conocimiento de las autoridades de control, tanto de la Contraloría General del Estado como de la Fiscalía. Producto de eso, hoy está en prisión pagando sus delitos económicos y financieros el ciudadano Alex Bravo, y que además determinó abrir justamente esa red que existió y donde la cabeza es Carlos Pareja Yanuseli, que hoy se encuentra en Miami, financiado por los hermanos Isaías, promotores del feriado bancario del 99 y del 2000, y que resultan hoy ser también financistas de la campaña de Lazo. Entonces, ¿dónde está realmente la lucha contra la corrupción? Está en quienes no hemos permitido la impunidad y en aquellos delitos que han sido justamente impugnados a esos ciudadanos que han incurrido en la violación de nuestros derechos constitucionales, pero además en el profundo abuso de la utilización del sector público para beneficio personal. Este es un proyecto que no deja en impunidad, este es un proyecto que ha generado no solamente la Secretaría de la Transparencia Anticorrupción, la ley que faculta la sanción por parte del sistema financiero de todo lo que es enriquecimiento ilícito, nuestro último Código Monetario y Financiero que pone normas claras al sector privado, bancario, sobre el abuso de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces aquí no estamos hablando de ningún tipo de impunidad, cuando estamos viendo que realmente aquellos delincuentes que le deben dar cara al país
y a la ciudadanía están desde Miami, ahora siendo los grandes voceros del candidato Lasso. Entonces, ¿quién realmente está atrás de tapar los hechos de corrupción de este país? Eso es algo que debemos seguir reflexionando con la ciudadanía. Sí, usted me relata lo que se ha trabajado en el caso Petroecuador. Yo le preguntaba qué se ha hecho en el caso de Odebrecht. Odebrecht, allí estamos nosotros no hay también nada. hemos Lamentablemente, abierto el licenciada, espacio. se nos terminó el tiempo. Yo quiero agradecer su presencia pero tampoco puedo esta dejar mañana. suelto, solamente decir que como todo el mundo sabe, y más de los 12 países involucrados en el caso de Odebrecht, estamos al igual que esos 12 países a la espera que el Consejo Federal brasileño, así como el estadounidense, aclare cuál es la lista completa de los nombres involucrados en los casos de Odebrecht, no solamente en Ecuador, sino en los 12 países que han sido involucrados en el caso Odebrecht a nivel mundial. Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea reelecta como asambleísta nacional, gracias por acompañarnos. Así es.